Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Nezahualcóyotl, en la cuarta feria, y venimos a presentar un libro que yo creo que es un libro verdaderamente importante porque no podemos olvidarnos de lo que ha pasado en Ayotzinapa. Yo quisiera leerles una breve cosa que escribí sobre este libro y para después darle la palabra a Paula Mónaco, que es la escritora de este libro, a Valentina López, que es también coautora en alguno de los capítulos, y al compañero Eduardo Maganda, que nos acompaña, que es uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa. Estamos frente a un libro que relata un hecho terrible, un hecho que nos da vergüenza, por lo menos a muchos mexicanos, y que como casi todo hecho delictivo en este país ha quedado en la impunidad. Vivos se los llevaron, pero debo de reconocer que este libro que presentamos hoy, Ayotzinapa, Horas Enteras, es el testimonio más completo de lo que ahí pasó. No solo nos narra el minuto a minuto desde que los jóvenes salen de la rural Isidro Burgos aquel 26 de septiembre de 2014, nos da también un retrato de cada uno de los muchachos desaparecidos, quiénes eran, cuáles eran sus gustos, sus esperanzas, sus sentimientos. Y también de los muertos y de los padres y familiares y compañeros que no han cejado en la búsqueda. Y esto nos ayuda a que no solamente sea el número 43 al pasar la lista cada vez que podemos, sino que cada uno de ellos tiene un nombre, una historia, una vida. Y todo ello desde un punto de vista muy especial que lo hace mucho más cercano y mucho más humano, ya que la autora es hija de padres desaparecidos bajo la dictadura argentina. Es obvio que no estamos, quizás afortunadamente, frente a un libro cerrado, acabado, ya que queremos creer que la historia está por escribirse cuando aparezcan los 43 y cuando se haga justicia por todos los que perdieron la vida, pero en este momento en que las perversas autoridades insisten en contarnos la mentira histórica y así encubrir a los verdaderos asesinos, es fundamental que sepamos que hasta el momento de la desaparición todo lo que pasó, quiénes están involucrados y sobre todo que no lo dejemos al olvido y que los responsables, al olvido y a los responsables, porque en un país que desaparece a sus jóvenes no se le puede llamar de otra manera que no sea fascista. Este libro, además, es con un maravilloso prólogo de Elena Poniatowska, que entre otras cosas nos presenta muy bien quién es Paula Mónaco, su historia y su valentía al contar los hechos que aquí se narran. Y bueno, sin más, yo ya paso el micrófono para que Paula y los demás compañeros hablen sobre el libro. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad, no solo por invitarnos, sino por el trabajo que hacen, que nos parece fundamental para pensar un México diferente. Leer para conocer, para aprender, leer para pensar, leer para cambiar y poner los libros al alcance de todos, no solo de quienes pueden pagar precios irrisorios como tienen la mayoría de los libros, que nos limitan mucho. Este libro nosotros decimos con cariño que es un ladrillo de memoria, no solo porque es grande, pesado y ocupa mucho lugar, sino porque justamente busca aportar a construir en la memoria una pared distinta. Creo que no es ningún misterio para todos nosotros saber que hay una historia con mayúsculas, que muchas veces es una historia oficial, escrita desde lugares de poder en la cual están negadas muchas otras cosas. Esas historias que se van escribiendo olvidando y borrando los rostros y los nombres de quienes no son famosos, de quienes no son un personaje reconocido, pero que nosotros creemos que a la historia, a nuestra historia la escribimos todos, todo el tiempo. Entonces en un intento por aportar a una historia más plural, a una historia que nos contemple, que integre distintas voces, hacemos este libro.
para romper un poquito con la versión oficial, para mostrar que hay mucho más y es más complejo que un relato que se traduce en una línea muchas veces. Y para hacer eso, en este libro yo elegimos con Valentina incluir solamente las voces de sobrevivientes y de familiares de las víctimas. En este libro no hay es la historia de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014 y todo lo que ocurrió el primer año siguiente, pero sin ninguna entrevista a autoridades, gobierno, sin ninguna voz oficial. Esta es la voz de los otros, la voz de los verdaderos protagonistas, de quienes fueron víctimas esa noche y de quienes son sus familiares y son víctimas de un delito tan perverso como es la desaparición forzada. Este libro, la otra característica que tiene, además de incluir solo las voces de familiares y sobrevivientes, es que es un libro sumamente subjetivo. Como contaba Paloma, mis dos padres son desaparecidos en Argentina por razones políticas en 1978, cuando yo tenía apenas 25 días de nacida. La mamá de Valentina estuvo desaparecida en Argentina también, después fue presa política y fue liberada y por suerte está entre nosotros. Pero es una historia que de ninguna manera es ajena a nosotros y tratamos de partir de la honestidad, de reconocer que nuestra propia historia condiciona lo que estamos contando. Y esto no solo en este libro. En el libro primero no me incluía a mí, yo no hablaba nunca, no incluía mis reflexiones, porque tenía como miedo de que perdiera la supuesta objetividad que debemos tener los periodistas. Hasta que Elena Poniatowska, creo yo muy atinadamente, me dijo: lo tienes que volver a escribir, porque tú estás en esa historia, porque tú me has ido contando lo que has ido viviendo y porque tu visión como hija de desaparecido puede mostrar algo distinto que a lo mejor otros no pueden conocer. Entonces, en ese sentido, de tratar de ser honesta y de nunca comparar, porque creo que los países y los momentos no son comparables, sino tratar de enriquecer, de ver cosas que pasan en un lado y en el otro y cómo cambian, está un poco mi historia también cruzada y están mis reflexiones. Pero eso no implica, me di cuenta, que uno deje de ser serio, deje de ser profesional a la hora de trabajar. Entonces, en este libro intento también, además de ser honesta, ser rigurosa. Este libro es el resultado de un año de trabajo sin pausa, de muchísimos viajes a Guerrero y de acompañar a los familiares y a los sobrevivientes en distintos momentos, y de más de 100 entrevistas extensas de 1, 2 horas y hasta más, hablando con ellos para revisar datos, para constatar: tú me dijiste que el carro era rojo, él me dijo que era negro, ¿estás seguro? Piénsalo. Y los volví un poco locos a los muchachos con muchas preguntas, y no me podrá desmentir aquí el compañero. Entonces yo creo que el tema de que también este libro me ha servido a mí y espero que a otros para repensar eso de si la objetividad existe o sirve. Creo que lo que necesitamos es honestidad. Aquí van a encontrar primero una crónica de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre en Iguala, contada como si fuera en tiempo real, minuto a minuto. Esa crónica está elaborada con base en entrevistas a 18 sobrevivientes, a quienes insistí mucho en que me contaran cómo fueron las cosas, qué sentían, cómo percibían cada momento, qué palabras, qué frases, qué insultos les dijeron los policías cuando los atacaban en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, qué pasaba en la otra punta de la ciudad, en Periférico, frente al Palacio de Justicia, qué pasó durante la madrugada. Ese capítulo se llama Cacería porque fueron aproximadamente desde las 8 de la noche hasta las 6 de la tarde que se van al día siguiente de la ciudad. Los muchachos sufren distintos tipos de agresiones, desde balaceras hasta interrogatorios en los cuales los acosaban, hasta ponerlos a identificar a sus agresores cara a cara, enfrentándolos con ellos sin ninguna protección. Van a encontrar un poco de todo ese horror que es difícil de resumir en unos minutitos. Van a encontrar también una crónica del primer año
de lo que ocurrió con ellos, con los sobrevivientes, después de lo que ocurrió con los familiares y las distintas formas en las que ellos emprendieron la búsqueda, porque es importante saberlo y sobre todo con el paso del tiempo, que no solo hicieron marchas, aunque no desmerezco las marchas, sino que también intentaron por muchas vías, golpearon puertas de todos los políticos que se imaginen, fueron hasta la residencia de Los Pinos, fueron a Naciones Unidas y también se metieron a las montañas a buscar solos, sin nada, escondiéndose, disfrazándose, haciendo tareas que ponían en riesgo su propia vida, y también hicieron una pelea muy fuerte y la siguen haciendo para sobrevivir día con día con esa angustia de empezar un día nuevo sin saber si el hijo está vivo, está muerto, está bien, está mal, y de terminar un día con la misma angustia de que pasó un día más y no hay novedades. Y van a encontrar una otra parte en el centro, el corazón de este libro, que se llama Vidas, y de ese les va a explicar un poquito Ana Valentina López de Sea, quien es coautora de ese libro, es comunicóloga y productora cultural. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de este capítulo que es Vidas. Creo que es importante decir que Paula y yo formamos parte de una organización que se llama HIJOS, son siglas, significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Está integrada por hijos de desaparecidos, exiliados, ejecutados, expresos por razones políticas de México y América Latina, y hace 16 años que trabajamos el tema de la desaparición por razones políticas en México. Así que para nosotros este no es un tema nuevo. Cuando llegamos esta ocasión a Ayotzinapa, porque como organización ya habíamos ido antes, lo hacemos pensando en acompañar en este proceso tan duro a los familiares y a los sobrevivientes. No llegamos pensando en escribir un libro, el libro es más bien consecuencia de todos esos meses de estarlos acompañando. Es una manera de agradecerles la confianza que depositaron a lo largo de estos meses en todos nosotros, y es nuestra forma de contribuir a que esto no quede en el olvido, como tantos casos desgraciadamente han ocurrido no solo en México sino en toda nuestra América Latina. En Vidas contamos la vida de los 43 normalistas que se encuentran desaparecidos. También contamos la vida de los 2 normalistas que a la fecha se encuentran heridos y en situaciones muy difíciles. Uno de ellos a la fecha sigue en coma. Y también contamos la vida de los 3 normalistas que fueron ejecutados extrajudicialmente. Para nosotros, como parte de HIJOS, es muy importante que este capítulo, la parte que habla de los 43 desaparecidos, se escribiera en presente, porque nosotros los estamos buscando con vida. Nosotros creemos que a nosotros no nos corresponde decir que están muertos, si el gobierno o quien tenga, o sea, nosotros desde HIJOS siempre decimos, ¿no? Si alguien puede decir que están muertos, que diga por qué lo sabe y cómo lo sabe, ¿no? Mientras tanto, nosotros vamos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos con vida. Cada vez que, no sé si algunos de ustedes, a lo mejor sí, los que hayan ido a algunas de las marchas por Ayotzinapa, pues se acostumbra mucho a contar del 1 al 43, ¿no? Contamos del 1 al 43 y gritamos justicia. ¿Qué significa cada uno de estos números? ¿Qué significa decir 13, 16, 25, 43? Cada uno de esos números son un nombre, y cada uno de esos nombres es una vida, es una familia, es un entorno social que se ha visto afectado por esta tragedia. Cada uno de esos números es un muchacho al que le gusta un tipo particular de música, le gusta comer ciertas cosas, hacen ciertas travesuras, algunos de ellos tienen hijos, que es algo de lo que muchas veces no se habla, muchos de ellos son padres de familia, que no están viendo hoy crecer a sus hijos, que se han perdido momentos como los primeros pasos, ¿no? Algunos cuando fueron desaparecidos acababan de tener a sus bebés,
y pues esas niñas hoy ya están caminando y sus padres no han podido estar ahí para ver ese momento. Esos números son también un padre y una madre, son hermanos que están buscando y que todas las noches se preguntan dónde está ese chico, ¿no? Como tantos desaparecidos en nuestro país, desgraciadamente. En Hijos siempre decimos que los desaparecidos nos faltan a todos todo el tiempo, porque son maestros que no están dando clases, son médicos que no están atendiendo nuestros hospitales, abogados que no nos están defendiendo, son campesinos que no están trabajando la tierra porque el Estado así lo decidió. Y es tan elemental, nos afecta tan en lo profundo, que es tan básico como que son vecinos a los que no les podemos pedir azúcar. Entonces creemos que un poco el aporte de este capítulo es que nos podamos vincular con estos casos desde la parte humana, porque de pronto es muy difícil justamente vincularse con una cifra. Decir que en México hay decenas de miles de desaparecidos es terrible, pero si pensamos que cada uno de esas decenas de miles es una vida entera, nos vamos a empezar a vincular de otra manera con esos casos y vamos a asumir que en efecto sí nos faltan a todos, que a mí me están haciendo falta cada uno de los días de mi vida. Algunas personas de pronto cuando hacíamos este trabajo nos decían mucho que, bueno, que es un trabajo difícil y que lo veían un poco como una pérdida, ¿no? Como si uno pusiera en juego al vincularse, al elegir vincularse con esas historias desde el lado de la vida de cada uno de ellos, uno perdiera algo, ¿no? Por la tristeza que implica el saber que esa persona no está y que hay que luchar para que vuelva a estar con nosotros. Nosotros creemos que esto es más bien, al hacerlo, ganamos algo, ¿no? Al vincularnos con estas historias y poder conocerlas, estamos ganando y estamos ganando mucho. Estamos ganando que el olvido no lo cubra todo y no nos arrebate la posibilidad de conocer a estas personas. Este capítulo además tiene fotografías. Estas fotografías no son las fotografías que ustedes conocen de los 43 muchachos ni de los heridos, que muchas veces son tomadas de sus fichas escolares. Son fotografías que rescatamos de las redes sociales, que nos dieron algunos de sus familiares, sus amigos, sus compañeros de la escuela, y con estas fotografías lo que les queremos mostrar es que son muchachos como cualquiera de nosotros, ¿no? Que van a fiestas, en algunas están bailando con sus esposas, están acompañando a sus papás, también los pueden ver de chiquitos en sus primeras comuniones, con la playera de su equipo de fútbol. Es un poco pensar en empezar a vincularnos. De pronto es medio difícil vincularse con estas fotografías en que están tan serios y que son a blanco y negro, de pronto tan duras como son las fotos de documentos oficiales, ¿no? Pero por ahí si hacemos un esfuerzo y vemos este otro aspecto de sus vidas, entonces los empezamos a conocer y es una invitación eso, ¿no? A conocer las vidas de estas personas. También un poco para combatir esta idea que se ha difundido mucho desde los grandes medios de comunicación de que si son esto, que si eran delincuentes, que si están haciendo tal cosa, que igual nosotros siempre decimos que nadie se merece ser desaparecido, ¿no? No importa a qué se dedica la persona, nada, nadie se merece desaparecido. Para eso hay leyes que deben juzgar a la persona. Si hay un crimen del cual se le acusa, bueno, pues entonces que se compruebe, que haya un juicio como debe ser, ¿no? La desaparición forzada de personas es un crimen que nos afecta a todos en lo más profundo de nuestra humanidad, y mientras siga habiendo desaparecidos en este país, todos podemos ser víctimas de desaparición forzada. El primer desaparecido del que nosotros tenemos registro es de 1969, es un profesor de Guerrero también, y esto nos habla de la continuidad que hay, ¿no? Ahí van a poder ver, por ejemplo, el caso de Cuthberto, que es uno de los 43 muchachos desaparecidos. La historia de su familia es muy dolorosa y es un reflejo de la historia de este país
y de Guerrero, porque tiene un abuelo que fue desaparecido en los años 70, tiene tíos que fueron desaparecidos en los años 70, así que la familia de este muchacho se está enfrentando al hecho dolorosísimo. La madre de Cuthberto tiene a su padre desaparecido y ahora tiene a su hijo desaparecido, ¿no? Entonces, es realmente una historia muy dolorosa que deberíamos tomar muy en cuenta para evitar que se siga repitiendo. Está en todos nosotros elegir y elegir que esto no pase más y elegir estar del lado de la memoria y de la justicia. Entonces, este libro y este capítulo en particular es una invitación a eso. Y bueno, ahora los voy a dejar con Maganda y pues quiero, a nombre de Paula y mío y de Miguel, que es quien aportó las fotografías al libro, el fotógrafo, agradecerle a Maganda y a todos los sobrevivientes que tuvieron, y a los familiares que tuvieron el valor de contarnos estas historias, que para ellos, sabemos, fue muy duro no solo recordar, sino también revivir, pero lo hicieron porque ellos han elegido y eligieron estar de este lado. Así que los dejo con Maganda. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sin duda yo creo que estos espacios van abriendo puertas, van haciendo puentes, ¿no?, hacia esa, y van acabando sobre todo con esa idea que tiene el Estado de que los estudiantes, de que los indígenas, de que los campesinos pues estamos condenados a ser mediocres y a vivir el resto de nuestras vidas en la pobreza y en la miseria que nuestros padres lamentablemente pues así han estado, ¿no?, hasta la fecha. Me llamo Eduardo Maganda, soy originario del estado de Guerrero, de un lugar muy cerca donde se dio toda esta situación de la guerra sucia en los años 70, principio de los 80, donde históricamente se ha visto este tipo de problemas, ¿no?, como es la desaparición forzada, los asesinatos extrajudiciales y demás, ¿no? Ya bien puntualizaba Valentina, al menos conoces o sabes del amigo, del vecino, del primo del amigo, del maestro, ¿no?, que tiene algún familiar desaparecido. Bueno, yo estuve el 26 y 27 de septiembre también, estuve esa noche con muchos de los compañeros que hoy están desaparecidos, también con los asesinados, con Julio César Mondragón Fontes, que era de aquí del Estado de México, también con Julio César Ramírez Nava, que es originario de Tixla, donde está la escuela, y también con Daniel Solís Gallardo, que es de hecho uno de mis paisanos allá en la Costa Grande, en el municipio de Zihuatanejo. Yo sé que es complicado, fue un proceso complicado y muy difícil el llegar a hablar, ¿no?, después de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Hay un dicho muy común que dice que el recordar es volver a vivir, y pues prácticamente era lo que pasaba, ¿no?, con muchos de nosotros. Por un momento intentamos tratar de que pues esa historia pues quedara ahí, ¿no?, que fuese una situación que pues no nos derrumbara, ¿no?, porque muchas veces pues nosotros conocemos a los compañeros que están desaparecidos, muchos son amigos míos, muchos son conocidos míos, personas con las que conviví, con las que me relacioné, con las que fuimos a jugar fútbol, fuimos al salón de clases, compartimos 2 o 3 bromas por ahí, ¿no?, en el transcurso de la corta estancia que ellos estuvieron en la escuela. Esto no es nada nuevo para la Normal. De hecho, en el 12 de diciembre del 2011, 2 compañeros fueron asesinados en la autopista del Sol, allá en Chilpancingo, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Más antes, en 1988, un
2 de octubre, asesinaron al compañero Juan Manuel Huicán en la misma escuela, adentro de la Normal, precisamente porque desde su misma fundación el proyecto de las normales rurales viene trayendo ese enfoque, ¿no?, integral acerca de lo que en un principio se había plantado la Secretaría de Educación Pública en su fundación allá en 1921, ¿no?, el 3 de octubre, que era el humanismo en la educación, la ciencia, las artes en la educación, y pues muchos de estos proyectos fueron desapareciendo lamentablemente. Después de la década de los 40 entra Ávila Camacho, trae otra lógica y empieza a desaparecer las normales rurales, ¿no?, en ese sentido. Después de todo ese proceso, la Normal ha sido cuna de muchas personas que han aportado, ¿no?, a la lucha social y también a la situación educativa. Tal es el caso de Lucio Cabañas Barrientos, que fue fundador del Partido de los Pobres y que encabezó la guerrilla de los pobres, ¿no?, allá en la región de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. También Genaro Vázquez, que fundó la Asociación Cívica Guerrerense. También el maestro Otón Salazar, que encabezó uno de los movimientos magisteriales en la década de los 50, muy importantes, ¿no?, y que ahorita, gracias a eso, podemos hablar de una verdadera democracia en todo este gremio sindical, ¿no?, que tristemente ya se ve manchado por toda esta cuestión de la reforma y demás, ¿no? En el estado de Guerrero, desde antes de que fuese gobernador Ángel Aguirre, en la década de los 90, siendo él gobernador interino, después de que se produce la masacre del Charco en el 97, me parece que en junio del 97, desde ese momento ya se empezaba a hablar que los estudiantes tenían nexos con distintos grupos. En ese momento se hablaba de la guerrilla, ¿no? Veníamos de un proceso donde se había manchado este tipo de movimientos a tal grado de hablar de que un guerrillero pues era un delincuente, no alguien que se dedicaba a delinquir y todo esto. Se llega a la década de los 90, Ángel Aguirre, siendo gobernador interino, empieza a tratar de vincularnos a nosotros como estudiantes, como normalistas de Ayotzinapa, con estos grupos, ¿no? La estrategia no funcionó. Posteriormente es gobernador del estado, asesina a nuestros 2 compañeros el 12 de diciembre y asesina también a nuestros compañeros el 26 y 27 de septiembre. Y en contubernio con el gobierno federal pues desaparece a 43, que hasta la fecha pues no se tiene claro dónde están. O sea, no es nuevo, pero nosotros reconocemos que la impunidad ha sido el factor decisivo para que este tipo de cosas se sigan repitiendo, ¿no? Muchos creíamos que el 26 y 27 de septiembre sería un antes y un después, ¿no?, en este tipo de estrategias de terrorismo, pero fue todo lo contrario. Recientemente en Veracruz desaparecieron a 6 chavos, o sea, la misma policía también municipal desaparece a 6 chavos, ¿no? O sea, es algo que se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo mientras no se busque una alternativa verdaderamente de cambio en el país. Algo es cierto, nosotros somos estudiantes, somos normalistas, nuestro lugar o nuestra aportación al cambio pues tiene que ser en la educación, y hasta ahorita pues es lo que hemos tratado de intentar, ¿no? Lamentablemente este tipo de atrocidades buscan cerrar estos espacios donde se critica, se reflexiona, se analiza todas estas situaciones que pues han estado pasando, ¿no?, y que desembocan en la situación actual del país. No soy ningún delincuente, no soy ningún criminal. Yo he vivido toda mi vida con mi mamá. Entré a la Normal porque tenía 2 opciones: o engrosar las filas del crimen, de los que no hacen nada, de las largas listas, ¿no?, de las personas que pues ni aportan ni hacen nada pues por el país, o estudiar, superarme y cambiar
la situación actual desde esa posición, ¿no? Como maestro, elegí ese camino. Lamentablemente nos han querido cortar esa esperanza a tal grado pues al grado de intentar matarnos, ¿no? Fui uno de los pocos compañeros que salimos ese día, esa noche también de Iguala. Soy de los pocos también que pueden contar esta historia, pero yo creo que como sobreviviente, así como muchos otros sobrevivientes o muchos otros compañeros que han pasado este tipo de experiencia, pues tenemos el compromiso, ¿no? de continuar con la lucha, con la exigencia, hasta que se les presente, pues. Recientemente el gobierno federal ha ordenado que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abandone el país, a pesar de que la misma comisión ha dicho que no hubo tal homicidio, magnicidio en el basurero de Cocula, que no hubo tal incendio, a pesar de que el equipo argentino de antropología forense también ha dicho con pruebas científicas, biológicas, químicas, hasta físicas, que no hubo tal incendio en el basurero de Cocula. Siguen aferrados a esa teoría y siguen metiéndonos la idea de que, así como muchos otros casos que ahorita gozan de impunidad, de que los afectados se lo merecían, ¿no? Que eran delincuentes, que ellos sabían por qué les pasó. Cuando yo vi a los policías llevarse a mis compañeros, yo vi a los militares en ese lugar, yo vi a la Policía Federal también cuando nos disparaban, y a pesar de eso, pues lamentablemente, pues no se da solución, ¿no? a esta situación. Yo creo, compañeros, que bueno, todas esas aportaciones yo las hago en este libro, en infinidad de entrevistas también y demás, todo con el propósito de que se sepa, pues, la verdad y lo que verdaderamente pasó. Agradezco de nueva cuenta la oportunidad y el espacio. Nosotros vamos a continuar el proyecto de la educación normal, a pesar de las reformas, pues tiene que continuar, y pues vamos a seguir, ¿no?, apoyando las luchas. Muchas gracias. Bueno, es terrible, ¿no? Pensar que haya que hablar sobre estos temas. Es terrible pensar cómo han estado desapareciendo las normales rurales que son tan importantes en este país, ¿no? Es terrible hablar de la impunidad tan brutal sobre todos, no solamente sobre los 43 desaparecidos, sino todos los demás desaparecidos en este país, y es terrible ver la situación. Y bueno, y ahora están despidiéndose los del GIEI, ¿no? Que bueno, ya les dijeron que hasta aquí, que es la comisión internacional que estaba investigando qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarles si tienen alguna noticia sobre esto de los del GIEI, cuáles los últimos informes. El día domingo se va a conocer el informe final del GIEI, después de sus 2 periodos aquí. No conocemos el contenido del informe, lo vamos a conocer recién el sábado, pero creo que se puede prever lo que van a decir los expertos de acuerdo a lo que han ido anunciando a lo largo del último año. Ellos dieron su primer informe el 6 de septiembre pasado y ahora van a dar el segundo y último. Ellos han dado cuenta del primer relato que públicamente se conoció completo, creíble, de lo que pasó esa noche, y ellos han demostrado en ese informe no solo que la tesis del basurero de Cocula, que los jóvenes fueron asesinados, incinerados y desaparecidos por completo sus restos esa noche, no solo que esa tesis es inviable, imposible de concretar científicamente con estudios de expertos, lo hicieron, sino también ellos comprobaron por completo que hubo un ataque de distintas fuerzas del Estado, como mencionaba Eduardo,
En los ataques en Iguala participaron la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Cocula, la Policía Municipal de Huitzuco, la Policía Ministerial, Policía Federal, Policía del Estado de Guerrero, Federal de Caminos e integrantes del 22 Batallón de Infantería del Ejército, con uniformes en ciertos momentos y de civil en otros. Esto que implica la definición en lo que en la ley se conoce como un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad, porque participan las fuerzas del Estado en contra de los ciudadanos. Eso no es menor, eso muestra que el nivel no solo de la violencia, sino la importancia del caso es tal que no prescribe, que aunque pase el tiempo que pase, se debe perseguir, y que si en México no se investiga, se tendrá que investigar en otros lugares del mundo. Creo que después de que se va el GIEI nos queda una tarea muy fuerte a la sociedad en México de cómo mantener el tema vivo. Nos queda ese desafío porque el GIEI había facilitado esta tarea. Nos queda en nuestras manos si la llama se apaga o sigue encendida, y buscar memoria, verdad y justicia. Si no hay justicia en México, buscarla en tribunales internacionales. Y para lo otro es para lo que nosotros tratamos de aportar con esto. Como decía Valentina, mucha gente cuando uno hace estos libros te dice, ¿para qué te metes en ese tema? Es muy triste, te deprimes. Y es cierto que es triste y es cierto que deprime saber los detalles, y es cierto que es más triste volver a ver la misma historia que hemos vivido en carne propia. Y es cierto que somos periodistas y nos podríamos dedicar a otros temas más fáciles, que sean más redituables económicamente, con los cuales uno gane dinero, tranquilidad, pero más allá de nuestra propia historia somos unos convencidos, creo todos los aquí presentes, me atrevo a decir, firmemente en la fuerza de la memoria. ¿Qué es la memoria? Para algunas personas, como para Eduardo, la memoria es un proceso doloroso. Decía Eduardo Galeano que recordar es volver a pasar por el corazón. Y ellos generosamente abrieron sus corazones para contarnos lo que vivieron, para volver a vivir varias veces esa noche y pararse aquí y repetirlo y no tener días de descanso y no tener noches enteras. Para ellos la memoria es eso, y es un compromiso, como decía recién él, un compromiso del cual se podrían haber evadido, pero no, pero siguen acá dando la cara. Muchos de ellos son amenazados, muchos de ellos han sufrido atentados, han tenido que salir del país. Y para nosotros la memoria es un antídoto en un país que se desangra por el nivel de violencia que vivimos, porque los asesinatos son algo que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento, porque las desapariciones nos tocan, todos tenemos a un ser querido desaparecido, porque la corrupción es la ley, porque la impunidad es una barrera infranqueable. En ese país la memoria puede ser una forma de justicia. No nos pueden decir qué recordar, no nos pueden decir cómo fueron las cosas. Nosotros tenemos que saberlas, somos parte de esa historia y también nos toca seguir escribiéndola. Con el libro es un pasito, es una excusa para estar hablando hoy con ustedes, para que lo puedan escuchar a Eduardo, para que podamos platicar de esto. Y ojalá, más allá de leer el libro, sigamos hablando de estos temas. Si quieren hacemos algunas preguntas, y si no, también lo que podemos hacer es un ejercicio que a veces hacemos de que quienes quieran voluntariamente lean en voz alta algunas de las biografías que están en el centro. Son de una cuartilla, son cortitas. Y creo que es un lindo momento ponerles rostro y ver que esos 43 podría ser cualquiera de nosotros. ¿Alguien se anima? Tenemos un momento. Sí, claro. ¿Sí? ¿No? Bueno. Ah, Marina, ahí tenés. Ahí voy, ya casi llego. Pero no te vas a sentar como Juan Gabriel. Ahí va el muchacho. Ah, la señora y el muchacho quieren leer. Es la parte de las hojitas esas blancas. Sí. Bueno, mientras empiezan aquí los compañeros, mientras deciden cuál, yo quisiera verdaderamente agradecer a Paula y también a Valentina y obviamente también a Eduardo Magana por su valentía, ¿sí?
Imagínense lo que significa escribir este libro, ¿sí? Imagínense lo que significa para Eduardo seguir luchando día con día, sabiendo las amenazas. Imagínense lo que es también para Valentina el pues poder contar lo que ha hecho la Asociación Hijos, ¿no? Para eso se necesita mucha valentía. Ellos no escribieron este libro, no se escribió desde los archivos y no se escribió desde un periódico, ¿sí? Sino se escribió estando allí, hablando con la gente, contando, que les contaran esas historias tan verdaderamente terribles y tan cercanas. Entonces, bueno, yo quisiera de verdad agradecer a los compañeros pues, por haber hecho este esfuerzo y por además haber sido tan valientes. Gracias. A los 17 años, Jorge descubrió su amor por la música y el mundo cambió para él. Solo, sin maestros ni clases, aprendió a tocar la guitarra, buscó información en internet y así logró interpretar canciones cada vez más complejas. Le echó todos los kilos, cuenta su padre, Epifanio Álvarez. Orgulloso por la tenacidad del muchacho, como premio, su padre y su madre, Blanca Nava, hicieron un gran esfuerzo para regalarle su primer guitarra, que costó 3,000 pesos, en Ayotzinapa, donde lo apodaron Chabelo. Era frecuente verlo tocar la guitarra debajo de un árbol de guayaba. Ahí les enseñó algunos trucos a varios normalistas. Cuenta su compañero Patrón. Jorge nació y creció en La Palma, un pueblo de 1,600 habitantes en el municipio de Juan R. Escudero, región centro de Guerrero. Tiene 2 hermanas mayores que lo consienten. Crecieron felices, aunque extrañando a su papá, quien emigró a Estados Unidos para poder darles todo lo que no tuvo cuando era chiquito. Según él mismo cuenta, trabajó en restaurantes de California y Pensilvania. Fueron difíciles esos años lejos de la familia, pero en cada retorno disfrutaba al máximo. Jorge padece sinusitis, que le causa intensos dolores de cabeza. Cuando era niño le gustaba andar en bicicleta y después se interesó también por las computadoras. Durante 2014, cada atardecer esperaba a su papá en la casa. Cuando Epifanio regresaba de trabajar le decía: te voy a cantar una canción para que te relajes. Se sentaban juntos en el patio y Jorge tocaba la guitarra mientras oscurecía. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, presente. Le gusta montar toros. Con espuelas y chaparreras competía en jaripeos, concursos de doma que se realizan en muchos pueblos mexicanos. Lo hacía a escondidas de su familia hasta que lo descubrieron y, después de regaño, dejó de asistir al rodeo. Jorge Aníbal es de Jalcaputlau, región Costa Chica del estado de Guerrero, donde le dicen el Chivo. Es el consentido de su casa, el más pequeño de 3 hermanos, confidente con el mayor, Alan. A él contaba sobre sus frecuentes romances y pedía ayuda cada vez que se metía en problemas. Tiene 19 años y carácter fuerte. Su comida favorita es la cecina. Al terminar la preparatoria decidió estudiar el internado de Ayotzinapa y preparó físicamente durante 2 meses. Aunque estaba fuerte porque jugaba fútbol en un equipo de su pueblo, empezó una rutina de ejercicio junto a su primo Carlos. A las 6 de la mañana arrancaban desde Jalpatláhuac hasta el pueblo de Saucito, ida y vuelta, unas 2 horas de recorrido. Durante la tarde repetían el itinerario, pero solo hasta la mitad. Mientras corrían, recuerda Carlos, se divertían discutiendo sobre qué música escuchar. Sin problema pasó los exámenes de la normal rural y consiguió uno de los 140 lugares de la matrícula. Ingresó junto a sus primos Dorian y Jorge Luis González Parral, quienes también fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala. Jorge Aníbal, quien quiere ser maestro para regresar a su pueblo y educar a los niños que allí viven. Jorge Antonio Tizapa Legideño. Le gustan la música, el baile,
las fiestas, andar en motocicleta y ver caricaturas. Es un niñote, lo describe su madre, Hilda Legideño. Jorge Antonio nació en Tixtla, estado de Guerrero. Cuando tenía 4 años, su papá emigró a Estados Unidos para juntar dinero y construir la casa de la familia. Creció junto a su madre y sus 2 hermanos, Carol e Iván. Había poco dinero y muchas carencias, pero eran felices, recuerda Hilda. Ocurrente, Jorge Antonio siempre bromeaba y regresaba a la casa tocando el claxon de su moto. ¡Ami, ya llegué! Quería estudiar psicología, pero no tuvo recursos económicos suficientes para financiarlo. Su familia insistió en que siguiera alguna otra carrera, así que optó por el magisterio en la normal rural, que es gratuita. Intentó entrar al terminar la preparatoria, pero no pasó los exámenes. Meses después, el 30 de julio del 2013, nació su hija Jimena Naomi. Jorge Antonio tenía 18 años. Trabajó como chofer de combi para que la niña tuviera todo lo necesario. Manejaba en la ruta Tixtla-Atliaca. Se levantaba a las 3 de la mañana y regresaba a la casa cuando ya era de noche otra vez. En 2014, por fin consiguió ingresar en Ayotzinapa, pero no abandonó su trabajo. Estudiaba y conducía la combi. Doble esfuerzo para seguir manteniendo a su hijo. En la escuela lo apodaron perezoso porque en un rato libre se quedó dormido sobre una piedra junto al río. A veces usaba la combi para enseñarles a manejar a otros normalistas. Uno de sus compañeros, a quien llamaban Fresco, dice que Jorge Antonio es algo rebelde, pero se lleva bien con todos. Platicador lo recuerda hablando sobre su hija Naomi, preocupado por ofrecerle un buen futuro. Jorge Antonio es apegado a su mamá. Seguido escapaba de Ayotzinapa para visitarla por algunos minutos. Le pedía comida y le compartía con sus compañeros de la escuela. Su padre, Antonio Tizapa, reclama por él desde Nueva York. Su madre recorre países para exigir su aparición con vida. Su hermano Iván ingresó a la normal de Ayotzinapa, sigue sus pasos. Jorge Luis González Parral, presente. Adiós, suegro. Qué guapo le salió su hijo. Le gritaban las muchachas de Japatlac, lo puedo decir, Chalpatláhuac, a don Aristeo González, padre de Jorge Luis, un jovencito galán y muy noviero. A mí no me molestaba, solo le pedían que tratara bien a las mujeres, explica el hombre campesino y exboxeador. Jorge Luis es carismático, querido por familiares y vecinos, segundo de 4 hermanos. Cuando era niño disfrutaba de las tardes junto con sus primos, un grupo de 10 o 15 chamacos que se divertían pateando una pelota, pero también transformaban el juego en trabajo en conjunto en el campo. Su primo Oliver recuerda que un día Jorge Luis les cortó el cabello a todos. Había aprendido algunos trucos y al recibir de regalo una máquina comenzó a practicar con la familia. Huicho, su amigo inseparable, le describe como alegre y desmadroso. Por años se divirtieron juntos. En el campo, en el río, en las fiestas del municipio guerrerense de Teconapa. A José Luis, a quien apodan Charra, le gustaba bailar, tomar cerveza y la música siempre de grupos como el Tri, Mago de Oz, Enanitos Verdes. Al terminar el bachillerato se mudó a Guadalajara y trabajó en taquerías. Quería estudiar abogacía, pero no tuvo los recursos suficientes para hacerlo. Ser maestro, su segunda opción vocacional, también le entusiasmaba. Tanto que convenció a otros 11 muchachos de su pueblo para ir juntos al internado en Ayotzinapa.
México, que